Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Y es que ¿quién no adora un poco de chismecillo sobre sus celebridades favoritas, verdad? Hoy vamos a hablar sobre una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y específicamente vamos a centrarnos en algo que siempre genera interés, la opinión de los padres. ¿Qué opina el padre de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin? Sabemos que la familia juega un papel crucial en la vida de las personas, y a menudo, las opiniones de los padres pueden ser un gran factor en las relaciones sentimentales. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre este tema. Vamos a analizar lo que se ha dicho, lo que se ha especulado, y tratar de tener una visión más clara de la situación. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así siempre estarán al día con las últimas noticias, rumores y análisis sobre el mundo de las series turcas y sus estrellas. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Vamos a empezar. Para entender la situación, primero debemos recordar la historia de amor entre Hande y Kerem. Se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, Senkalkam en turco, donde interpretaban a Eda y Serkan, y su química traspasó la pantalla. Rápidamente los rumores de una relación se hicieron realidad, y para alegría de sus fans, se convirtieron en una de las parejas más icónicas del momento. Su relación fue seguida por miles de personas, y cada fotografía, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle. Los fans estaban fascinados con esta pareja, que parecía encarnar la perfección. Ambos eran jóvenes, guapos, exitosos, y transmitían una energía muy positiva. Era como un cuento de hadas moderno, y todos queríamos saber más sobre ellos. Ahora bien, en medio de toda esta atención, ¿qué papel jugó la familia de Hande? Sabemos que la familia es muy importante para ella. Hande siempre ha sido muy cercana a sus seres queridos, y en muchas ocasiones, ha compartido momentos especiales con ellos en redes sociales. Su hermana, Gamze Erçel, también es muy conocida, y siempre ha sido un gran apoyo para Hande. Pero, ¿qué hay del padre de Hande, Kaya Erçel? ¿Qué opinaba él sobre la relación de su hija con Kerem Bürsin? Esta es la pregunta clave y lamentablemente, la respuesta no es tan sencilla como nos gustaría. En general, la familia Erçel siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus opiniones sobre la vida personal de Hande. Han sido muy respetuosos con su privacidad y no han dado declaraciones explícitas sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, a través de ciertas pistas, declaraciones indirectas y análisis de sus acciones, podemos inferir algunas cosas. Lo que sí sabemos es que Kaya Erçel es un hombre de familia, tradicional, y que el bienestar de su hija es su prioridad. Es probable que, como cualquier padre, quisiera lo mejor para Hande, y que esperara que su pareja la hiciera feliz y la respetara. Es importante recordar que Turquía, en general, tiene una cultura en la que la familia y los valores tradicionales tienen un peso muy importante, por lo que la opinión familiar sí importa. Una de las pistas más significativas fue la manera en que Kaya Erçel reaccionaba en redes sociales. Aunque no hacía declaraciones directas, a veces dejaba me gusta en publicaciones relacionadas con Hande y Kerem, o incluso en comentarios de fans que celebraban su relación. Esto podría interpretarse como una señal de aprobación, o al menos de aceptación. Es un detalle sutil, pero en el mundo digital de hoy, un me gusta puede valer más que 1000 palabras. Especialmente cuando proviene de alguien que normalmente mantiene un perfil bajo. Además, hay que tener en cuenta que durante la relación, la familia Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en varias ocasiones. En eventos, cenas y celebraciones familiares y a menudo, en un ambiente muy cordial y amigable. Estas interacciones sugieren que existía una buena relación entre ellos, y que Kaya Erçel, al menos, no se oponía a la relación de su hija. Fotografías de estas reuniones, aunque no siempre publicadas oficialmente, circulaban en internet y en redes sociales, alimentando la ilusión de los fans y confirmando la buena sintonía entre Kerem y la familia de Hande. Estas reuniones no eran simples casualidades, eran evidencia de que Kerem era aceptado en el círculo familiar de Hande.
Compartir tiempo en eventos familiares como cumpleaños, festividades o simplemente cenas en casa, es una muestra de cercanía. Y aceptación en la cultura turca. La ausencia de gestos de rechazo o incomodidad, por el contrario, confirmaba que Kaya Ercel, al menos, aprobaba la relación, o al menos, la toleraba y respetaba la decisión de su hija. La familia de Hande, incluyendo a su hermana Gamze, siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. La estrecha relación entre Hande y su hermana es bien conocida por los fans. Gamze ha estado presente en muchos momentos importantes de la vida de Hande, y se ha mostrado un apoyo mutuo incondicional. Por lo tanto, la aprobación de Gamze y por extensión, de su familia, era crucial para Hande. Ver a Kerem interactuar con la familia, ser aceptado y compartir momentos especiales, seguramente significaba mucho para Hande y reforzaba la idea de que su relación era valorada y respetada. Ahora bien, la cultura turca, como ya se ha mencionado, otorga una gran importancia a la familia. La opinión de los padres y especialmente la del padre, puede influir significativamente en las decisiones y relaciones de los hijos. En este contexto, la aparente aprobación de Kaya Ercel adquiere aún más relevancia. No solo se trataba de una muestra de respeto hacia la elección de su hija, sino también de una validación social. La aceptación de la familia en la vida de Hande y en particular la de su padre, probablemente alivió cualquier posible tensión o preocupación que pudiera haber tenido y permitió que la relación floreciera con mayor tranquilidad. Pero como en cualquier relación, las cosas no siempre son perfectas. Aunque la relación parecía ideal desde afuera y la aceptación familiar parecía evidente, la realidad es que las relaciones sentimentales son complejas y están sujetas a muchos factores. La compatibilidad, los intereses en común, los proyectos de vida y, por supuesto, la comunicación y el respeto mutuo, son elementos cruciales para el éxito de una relación. Claro, también debemos recordar que la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin en 2022, y desde entonces, las cosas han cambiado. La ruptura fue inesperada para muchos, y aunque las razones exactas nunca se revelaron por completo, las especulaciones no tardaron en llegar. Se habló de incompatibilidad, de diferentes prioridades y de desgaste en la relación. Rumores sobre terceros, proyectos profesionales divergentes y la presión mediática también alimentaron las especulaciones. Después de la ruptura, la postura de Kaya Ercel sobre Kerem no fue tan evidente. No hubo declaraciones públicas ni interacciones en redes sociales que sugirieran una opinión clara. Esto es comprensible, ya que es natural que un padre prefiera mantener cierta distancia después de una ruptura amorosa. La discreción en este contexto puede ser una señal de respeto hacia la privacidad de su hija y una forma de evitar alimentar aún más la especulación mediática. El silencio, en ocasiones, puede decir más que 1000 palabras. La ausencia de comentarios negativos o de desaprobación puede interpretarse como una muestra de madurez y respeto hacia la decisión de su hija y hacia el propio Kerem. Después de todo, Kaya Ercel había sido testigo de la felicidad de Hande durante la relación y seguramente quería lo mejor para ella, incluso después de la ruptura. Es importante recordar que aunque las familias pueden influir en las relaciones, la última palabra siempre la tienen las personas involucradas. La decisión de terminar una relación es personal y está basada en múltiples factores. La opinión de los padres, aunque valiosa, no siempre es determinante. La felicidad y el bienestar de la persona son, en última instancia, lo más importante. Lo que sí es cierto es que, después de la separación, Hande Ercel y Kerem Bürsin tomaron caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Cada uno siguió adelante con sus proyectos, y aunque sus fans esperaban una reconciliación, esta nunca se materializó. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. En cuanto a Kerem, a menudo, ha hablado sobre su relación con Hande de manera respetuosa y con cariño. Ha dicho que guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos, y que siempre le deseará lo mejor. Ha demostrado, en general, ser un hombre maduro y respetuoso, lo cual seguramente ha sido bien valorado por la familia de Hande. Sus declaraciones públicas han sido siempre cuidadosas y respetuosas, evitando cualquier comentario que pudiera generar polémica o dañar la imagen de Hande. Kerem ha mantenido una postura de respeto y madurez, incluso después de la ruptura. Esta actitud, sin duda, ha sido un factor positivo en la forma en que ha sido percibido por la familia de Hande y por el público en general. Demostrar respeto hacia la expareja y mantener una actitud positiva y constructiva es una señal de madurez y de buen carácter. La madurez de Kerem,
su respeto por la privacidad de Andy y su comportamiento general, sugieren que la relación entre él y la familia Arcel pudo haber quedado en buenos términos. No se ha dado ninguna señal pública de animadversión o de resentimiento. En lugar de eso, se ha mantenido una distancia respetuosa. Además, es importante destacar que después de la ruptura, tanto Andy como Kerem se han enfocado en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Han tomado decisiones que consideran importantes para su crecimiento y felicidad. La forma en que ambos han manejado la situación, con madurez y respeto, es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden terminar de manera civilizada y sin generar conflictos mayores. En resumen, la opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin es difícil de determinar con exactitud. No tenemos declaraciones directas que nos den una respuesta definitiva. Sin embargo, basándonos en las pistas que tenemos, podemos inferir que durante la relación, existía una aceptación y una buena relación entre ellos. El padre de Andy parecía apoyar la relación, o al menos, no se oponía a ella. Después de la ruptura, la situación se volvió menos clara, pero no hubo indicios de animadversión ni comentarios negativos. Es importante recordar que la vida personal de las celebridades es eso, personal. Aunque nos guste especular y analizar, debemos ser respetuosos con su privacidad y entender que no siempre tendremos acceso a toda la información. La especulación es parte de la cultura de las celebridades, pero siempre debe hacerse con respeto y sin invadir la privacidad. Lo más importante es respetar la privacidad de Andy Ercel y su familia. Cada persona tiene derecho a su vida personal, y es comprensible que no quieran compartir todos los detalles de sus relaciones sentimentales con el público. La discreción y el respeto a la privacidad son esenciales. La cultura turca, como ya se ha mencionado, valora la familia y la privacidad. La discreción es una virtud y evitar la exposición mediática es una forma de proteger a los seres queridos. Es probable que la familia Ercel, al igual que muchas familias turcas, valore la privacidad y evite exponerse innecesariamente. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que las opiniones de los padres pueden ser solo un factor más a considerar. La felicidad y el bienestar de la persona son siempre lo más importante. La decisión final sobre la relación siempre es de las personas involucradas. En el caso de Andy y Kerem, la forma en que ambos han manejado la situación, con madurez y respeto, es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden terminar de manera civilizada y sin generar conflictos mayores. Han priorizado su crecimiento personal y profesional, y han mantenido una postura de respeto hacia el otro. La historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de una relación que cautivó al mundo. Su historia de amor, nacida en el set de filmación, fue seguida por millones de personas. La química en pantalla se trasladó a la vida real, y los fans celebraron cada momento de su relación. A pesar de su ruptura, su relación dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Su historia demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. La conexión entre Andy y Kerem fue especial, y su relación dejó una huella en el mundo de las telenovelas turcas. El análisis de la opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin es solo una pequeña parte de la historia. Es importante recordar que la relación entre Andy y Kerem fue mucho más que la opinión de los padres. Fue una historia de amor, de crecimiento, de éxito profesional y de la conexión entre dos personas que se enamoraron. Espero que este análisis les haya sido útil e interesante. Hemos explorado todo lo que sabemos sobre la opinión del padre de Andy Ercel sobre Kerem Bürsin, y hemos tratado de ofrecer una visión completa y respetuosa. Hemos analizado las pistas, las especulaciones y las acciones, tratando de comprender la situación de la mejor manera posible. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con este análisis? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y por supuesto, cuéntenme qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que la opinión de los padres es solo una parte de la ecuación. La felicidad y el bienestar de la persona son lo más importante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, siempre es importante ser respetuosos con la privacidad de las celebridades, y no hacer juicios precipitados. La especulación es parte del mundo de las celebridades, pero siempre debe hacerse con respeto.
No olviden dejar su me gusta si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta pronto. Gracias por acompañarme.